Bueno, continuamos en esta cápsula con estos enfoques en torno a la interpretación jurídica y continuamos diciendo que nos encontramos también con las llamadas teorías cognitivistas y estas consideran que la naturaleza de la actividad interpretativa es la de ser un acto de conocimiento y existen, por lo tanto, interpretaciones verdaderas del mismo modo que existen interpretaciones falsas. Dentro de estas teorías podemos distinguir a su vez entre aquellas que consideran que el criterio de verdad viene dado por el significado literal de las palabras usadas por el legislador, teorías literalistas, de las que consideran que viene dado por su correspondencia con las intenciones del legislador, que son teorías intencionalistas, y se trata de teorías que darían una prioridad absoluta respectivamente a los argumentos semánticos o a los genéticos, los cuales acuden a una argumentación fundamentalmente empírica para la teoría del significado literal. Una interpretación sería correcta cuando coincida con el significado que de hecho se da a las palabras, mientras que para la teoría intencionalista, una interpretación sería correcta cuando coincida con la intención que de hecho tenía el legislador, suponiendo la existencia y posibilidad de conocimiento de dicha intención. Ambas teorías pretenderían acudir, por lo tanto, a la verificabilidad empírica como criterio de verdad de las interpretaciones. Entre estos dos extremos, representados por las teorías escépticas y las teorías cognitivistas, suelen situarse otro grupo de teorías a las que en ocasiones se les llama teorías intermedias. La teoría de Hart, por ejemplo, pretende situarse precisamente en un punto intermedio entre lo que él considera como la pesadilla, las teorías escépticas, y el noble sueño, el cognitivismo. En su opinión, interpretar el derecho sería una vía intermedia entre decir el derecho, que es el cognitivismo, y crear el derecho, el escepticismo. Pero ¿es posible esta vía intermedia? Guastignini lo niega, considerando que las dos alternativas anteriores son excluyentes entre sí y que en realidad la propuesta de Hart no supondría una tercera opción, puesto que de la misma presentaría a la actividad interpretativa en unos casos como actividad puramente cognitiva, en los casos fáciles, y en otros como actividad puramente volitiva, en los casos difíciles. Pero existe otra posibilidad o posible lectura de la tesis de Hart y se puede admitir que en los casos fáciles la interpretación sería una actividad cognitiva, pero aquí se trataría del concepto de interpretación como actividad meramente no ética, puesto que no se plantearían dudas sobre el significado. Los que nos interesan son los casos difíciles, aquellos en los que surgen dudas y es necesario llevar a cabo una actividad interpretativa en sentido dianoético. El resultado de esta actividad sería un enunciado interpretativo que suele representarse como D significa N. Se trata de la conclusión de una argumentación en la que se dan razones para preferir el significado N a otros posibles significados. Ese enunciado interpretativo, cuando es usado en un discurso interpretativo y no en un discurso descriptivo de las interpretaciones realizadas por otro, vendría a ser equivalente en un enunciado del tipo D, debe ser entendido como N, o es mejor entender D en el sentido N que en cualquier otro sentido, en los que nos encontramos. Por esto, por esto podemos decir que nos encontramos necesariamente en una pretensión de corrección. Pero esta pretensión no tiene por qué definirse en términos de verificabilidad empírica, como ya se han llamado las teorías cognitivistas, literalistas o intencionalistas. Ahora, también, tanto McCormick como Alexei, y en esto coincidirían plenamente, consideran que para responder a estas preguntas no tenemos más remedio que acudir a argumentos de racionalidad práctica general, desde puntos de partida distintos, y estos dos autores llegan a conclusiones bastante similares. La prioridad de los argumentos lingüísticos o semánticos, pero una prioridad podría decir prima facie, que se justifica y al mismo tiempo se puede exceptuar por razones basadas en los argumentos teleológicos y deontológicos, que son los que nos abren el razonamiento práctico de la racionalidad práctica general. Por ejemplo, Alexei llega a estas conclusiones a partir de su integración del papel de los argumentos interpretativos en su teoría del discurso, en la cual se justificaría una regla de carga
de la prueba en la argumentación. Los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal de la ley o a la voluntad del legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos a no ser que puedan aducirse motivos racionales que concedan prioridad a otros argumentos. Pero esta regla deja abierta la cuestión de cuando existen esos motivos racionales para asignar menor peso a estos argumentos, lo que hace que jueguen un papel decisivo los argumentos prácticos de tipo general. Aquí dice Alexei que debemos acudir a las reglas generales de la ponderación, lo que implica que deben tomarse en consideración todos los argumentos que sea posible proponer y que puedan incluirse por su forma entre los cánones de la interpretación. De modo que podemos considerar que aunque el significado literal y quizás también en algunos casos la intención del legislador jueguen un papel relevante a la interpretación jurídica, son el punto de partida y en algunas ocasiones también pueden ser el de llegada, pero el proceso interpretativo implica atender a razones de por qué interpretar en un cierto sentido que necesariamente no puede ser el mero dado objetivo de un significado literal o de una determinada intención. Como señala McCormick, incluso aunque el derecho pudiera regular su propia creación, nunca podría regular su propia interpretación. Desde esta perspectiva, la interpretación jurídica no sería, por tanto, ni un mero acto de conocimiento, como pretenden los cognitivistas, ni tampoco como un mero acto de voluntad, que es eso afirman los escépticos, aunque se puede contener algo de ambas actividades en las diversas etapas o momentos del proceso interpretativo. La actividad interpretativa sería una actividad argumentativa que se inserta en el ámbito más amplio del razonamiento práctico general. Ahora también vamos a hablar en esta cápsula sobre la interpretación y aplicación del derecho. Ya estuvimos hablando de la interpretación jurídica con estos métodos, teorías y también las clases de interpretación que hemos estado viendo y también estos resultados de interpretación jurídica. También ahora vamos a decir que no es posible aplicar una norma si antes no se ha comprendido su significado. Y es cierto que la interpretación puede ser más o menos compleja en función de ciertas circunstancias, pero en todo caso, incluso en los llamados casos rutinarios, resulta imprescindible, entre otras razones, como consecuencia de la estructura abierta de los actuales sistemas jurídicos, cuando se utiliza el término aplicación, se está pensando en la existencia de un conjunto de normas y principios de la más variada naturaleza que forman parte de un determinado ordenamiento jurídico. Y esto quiere decir que están vigentes y que son válidas. Y en principio, tales normas son las que los jueces tienen que interpretar y aplicar a los casos que se les presenten. El material normativo constituye en este sentido el objeto del que necesariamente ha de partir el intérprete. Por esta razón, todos los jueces y otros operadores que aplican el derecho se encuentran ante algo que les viene dado desde fuera. Precisamente ese algo, las normas y los principios, es lo que tienen que aplicar y por eso su actividad se encuentra limitada inicialmente por el marco de un cierto sistema jurídico. Esta limitación significa que su actividad está condicionada, al menos en alguna medida, por la presencia de un derecho al que está vinculado y en cuya creación no ha participado. Al juez se le ofrecen, o mejor dicho, se le imponen una serie de materiales normativos con los que debe trabajar a la hora de obtener decisiones y resolver casos concretos. Pues bien, para aplicar todas esas normas, lo primero que debe hacer, y de hecho hace, es comprender su significado, o lo que es lo mismo, debe interpretarlas. Y muchas veces se ha comparado la interpretación de normas realizada por el juez con la actividad de otros sujetos que también interpretan textos. El músico o el actor interpretan una composición musical o una obra de teatro partiendo de un determinado texto. Su actividad se parece mucho a la del juez porque se encuentran con un objeto ya preconstituido de manera que determina el sentido de su actuación. Naturalmente,
no se pretende equiparar de un modo tal ambas actividades, ya que en el ámbito artístico existen ciertas licencias difícilmente concebibles en el proceso de interpretación y aplicación de normas, pero básicamente sus operaciones son muy similares, al menos en un sentido. Cuando todos ellos ejecutan o interpretan una determinada obra, que es la del legislador, el escritor o el compositor musical, no se limita a reproducir su contenido de un modo total, sino que siempre añaden algo nuevo que pertenece a su propia cosecha. El intérprete de normas jurídicas también crea, aunque sea limitadamente, su propia obra y por lo tanto, las interpretaciones que realice pueden tener contenidos distintos. Lo que se quiere decir, y es un dato importante que hay que tener en cuenta desde el principio, es que las cualidades del sujeto influyen decisivamente en el acto de interpretación y por eso, al igual que sucede en otros ámbitos, puede haber interpretaciones buenas, regulares y malas e incluso puede haber varias interpretaciones que podemos calificar como buenas o correctas y sin embargo no ser coincidentes o aparecer como contradictorias. Hay, entonces, una diferencia importante entre la interpretación jurídica y otros tipos de interpretación, que son otros tipos de intérpretes. La diferencia se encuentra en lo que podríamos llamar la uniformidad, aunque solo sea relativa, de la interpretación del derecho. Al hablar de uniformidad, se está refiriendo a la interpretación que realizan de un modo definitivo las más altas instancias judiciales. Y es cierto que puede haber interpretaciones discrepantes cuya existencia se encarga de demostrar la práctica cotidiana de los tribunales. Sin embargo, en determinadas ocasiones y en relación con ciertos asuntos existe una interpretación autorizada que es la que fija definitivamente el sentido y significado de las normas jurídicas. En nuestro país, esta función es cumplida tanto por el Pleno como por las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y las sentencias que tales órganos dictan, estableciendo cómo debe ser interpretada una determinada norma jurídica, vinculan a todos los tribunales de modo que en el futuro cualquier decisión deberá ajustarse al contenido de esa jurisprudencia. En caso contrario, todas las decisiones que vulneren esta jurisprudencia reiterada podrán ser impugnadas y revisadas. Por supuesto, esto no quiere decir que la interpretación realizada por dicho tribunal sea la mejor o la más correcta entre todas las posibles. Simplemente es la más autorizada y la que definitivamente vale para el futuro. Quisiera también, o se puede decir, que tales sentencias no valen porque su contenido sea el más correcto o el más razonable, sino que valen como consecuencia del criterio de autoridad. Pero sea como sea, la existencia de esta jurisprudencia reiterada proporciona una determinada seguridad a todos los operadores jurídicos e incluso a los destinatarios de las normas. Por esto, vale decir que no todo es discutido en materia de interpretación, de manera que hay ciertas interpretaciones que se imponen por la vía de autoridad y que vinculan la actividad de todos los sujetos. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a seguir hablando todavía de esta un poco más, empezando la siguiente cápsula con esta interpretación y aplicación del derecho.